En el corazón del centro histórico, en la Ciudad de México, se encuentra el Museo Numismático Nacional. Se trata de un hermoso edificio antiguo en donde en algún momento se hacían las monedas que circularon durante más de un siglo en nuestro país. Y en la actualidad aquí podemos conocer la historia y la producción antigua de la moneda mexicana. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos recorramos este museo. ¿Están listos? Comenzamos. Estamos con el antropólogo Ángel Valtierra para conocer una parte muy importante en la historia y la economía de nuestro país. Ángel, comencemos por la historia de este edificio. ¿Cómo se fue transformando? Bueno, este edificio originalmente es lo que se conocía como el apartado. Hay que decirlo, era una industria y desde el principio el edificio siempre ha estado dedicado a actividades industriales. Esa industria, que es el apartado, consistía en separar la plata que de manera natural traía unas partes de oro. Entonces, a través de un mecanismo técnico que implicaba la utilización de ácidos y la creación de vidrios y demás, se separaba el oro y entonces ya solamente la plata se mandaba a la casa de moneda. El apartado funcionó aquí desde fines del siglo XVIII. Sabemos que en su construcción participaron algunos de los arquitectos más importantes del siglo XIX, como Manuel Tolsá y de Lorenzo de la Hidalga. Con razón es un edificio tan bello e incluso quedan vestigios de que alguna vez aquí fue el apartado en la herrería. En la herrería ahí hay un mensaje secreto que nos dejó el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Si ustedes ven, en aquella esquina empieza una letra que está en cada uno de los tramos del barandal y siguiendo todo el perímetro de este patio que él hizo, dice Apartado General de la Nación. ¿Y qué sucedió después? ¿En qué momento comenzó a ser el lugar donde se hacían las monedas? Bueno, el apartado con el tiempo pasó a depender de la Casa de Moneda, en la medida que las dos cosas estaban relacionadas con la industria de la minería y con la plata. Después de la época de la guerra del 47, para entonces la Casa de Moneda estaba en la calle a la que le dejó su nombre, en la calle de Moneda. Y después de la invasión norteamericana, la Casa de Moneda quedó muy dañada y se determinó que la Casa de Moneda se viniera para acá y que las dos industrias compartieran este edificio. Eso ocurrió en 1848, digamos que empezó la mudanza. En el 50 ya se empezó a acuñar aquí y la acuñación continuó de manera continua hasta 1992. Aunque el apartado ya a finales del siglo XIX, principios del XX, dejó de operar y la Casa Moneda ya se quedó con este edificio nada más. ¿Pero cómo sucedió entonces que se convirtió en museo? Hay que tener en cuenta que uno de los procesos importantes que se hacía aquí era la fundición, que es relativamente contaminante y con las tecnologías de aquella época y el principio ya de la conciencia ecológica, se empezó a buscar que todas las fábricas que tuvieran ese tipo generaran ese tipo de problemas para la ciudad se fueran saliendo. Entonces, la Casa de Moneda puso desde 1982 ya una fábrica en San Luis Potosí, que es actualmente la que funciona. Y en 1992 ya se canceló por completo la acuñación, la fundición y las actividades operativas en este lugar por parte de la Casa de Moneda. Y entonces se determinó que el lugar, por la magnificencia que tiene y por la gran importancia histórica y arquitectónica que conservaba, fuera conservado para ser sede del Museo Numismático Nacional. Comencemos a recorrer el museo porque hay mucho que ver. Bueno, pues vamos adelante. Bueno, pues ahora vamos a invitar a todo tu público a que nos acompañen en un viaje en el tiempo para que conozcan cómo era la industria del siglo XIX y vean cómo se fabricaba una moneda. Pasen ustedes. Es impresionante. ¿Qué era aquí? Este lugar es la primera etapa del recorrido por lo que llamamos el Museo Fábrica. El Museo Fábrica es lo que consideramos los restos de patrimonio industrial de cómo funcionó la fábrica aquí desde 1850.
y las máquinas que aquí se mantienen nos permiten ver cómo se fabricaba la moneda. En particular, este lugar es la sala de fundición donde los metales eran mezclados para tener la ley de la plata que se necesitaba o la composición adecuada de metales industriales para que posteriormente se fueran haciendo el proceso de laminación y corte. Entonces esta es la primera parte del proceso. Y vamos a ver el trabajo en los hornos. Ricardo nos va a mostrar cómo en este horno se metía una mezcla de los metales que aquí tenemos simulados para ver la composición. Cuando nosotros oímos que se trata de un metal o de una moneda que tiene ley 720 o ley 500, quiere decir que el 72% o la mitad de su metal es plata y la otra mitad es un metal que permite la aleación y que permite que la moneda se trabaje. Han de entender que es fundamental que el metal esté perfectamente bien mezclado porque no nos podíamos dar el lujo o tener el riesgo de que en una moneda hubiera más plata y en alguna moneda no tuviera la cantidad de plata adecuada. Entonces el trabajo de fundición era precisamente para que los metales se mezclaran. Aquí, Ricardo, lo que nos está mostrando es cómo una vez echados los metales en el horno, se tenían que estar moviendo en un trabajo de mezcla con este agitador que en realidad duraba aproximadamente unos 40 segundos cuando más, porque hay que tener en cuenta que ese horno estaba funcionando a una temperatura de 1200 grados centígrados para que los metales realmente se pudieran fundir. Ahora nos va a mostrar cómo una vez que estaban perfectamente ya mezclados los metales, con este cucharón, que es en realidad un crisol, se tomaba una cantidad de la mezcla para traerla a este otro aparato que es una rielera. Cuidado, no te vaya a quemar porque se viene a una temperatura del rojo vivo. Va a pasar del horno a esta que se llama una rielera. Es una máquina muy interesante para nosotros. Es un sistema de moldes rotatorios. Es un orgullo de la Casa de Moneda porque se diseñó aquí en la Casa de Moneda y aquí se fabricó. El metal que cayó aquí lo va a convertir en lo que llamamos un riel. Una vez que cae, hay un choque térmico y en ese momento se solidifica. Y con esta rielera se va a dar la vuelta para que el riel que ya se formó caiga al suelo y se quede formado el molde para el siguiente vaciado. Esta es la manera en la que caería el riel. Los rieles salen a una temperatura altísima de todas maneras y se juntaban en estas tinas donde había agua para que se fueran enfriando con una pequeña cantidad de ácido para quitarles cualquier desperfecto que se hubiera podido generar. Toda esta área estaba destinada a esta actividad. En el fondo, que es la parte más rigurosamente cuidada, se hacía la laminación, este mismo proceso con oro. En las primeras hornos que tenemos allá al fondo se hacía lo de plata y en estos lugares se hacían las mezclas de metales industriales. Tienen que imaginarse que el grupo de gentes que trabajaban en 2 hornos con 4 rieleras eran aproximadamente 6 gentes que tenían que estar prácticamente en una coreografía porque era un trabajo continuo a altísimas temperaturas y no tenían que estorbarse, tenían que estar fluyendo constantemente el proceso de la fundición a la rielera y a la tina, ¿no? Hay que considerar que también este era un lugar en el que se trabajaba en el pasillo, digamos, la temperatura promedio era de 50 grados centígrados y había permanentemente una nube de hollín que era producto de la combustión de los hornos. Pues ese hollín sigue ahí en todas nuestras paredes como testimonio del trabajo de tantos compañeros durante tantas generaciones. Esta es la sala de amonedación. ¿Qué quiere decir esto? La sala de amonedación es el conjunto de salas en realidad donde los rieles que salieron de las partes de fundición y que llegaron por aquí originalmente en una vía de ferrocarril y después en una serie de placas
que se hicieron en todo el piso para evitar que se vayan rompiendo los elementos de cantera del patio. En estas salas se empezaba todo el proceso que va a terminar al final de cuentas en la acuñación. Como ves, el piso mismo es un piso cubierto de planchas de acero, porque hay que considerar que cada uno de estos carritos en donde viene el metal pesaba aproximadamente el que menos 500 kilos, ¿no? Entonces, estos que son los rieles que tenemos que como producto de la fundición, se van a meter en esta máquina, que es una laminadora de la marca Krupp de mediados del siglo XIX, y Óscar y Ricardo nos van a mostrar cómo se hacía el proceso de laminación. ¿Y cuántas veces se repetía este proceso para conseguir el espesor adecuado de las monedas? Bueno, básicamente se tienen 3 niveles de laminación. La laminación de desbaste, que es esta, la laminación intermedia y la laminación de ajuste, que ya es el proceso al final de cuentas en el que vamos a tener, como tú dices, el espesor de la moneda. Lo que pasa es que entre laminación y laminación cada una lleva varias pasadas, ¿no? Y aproximadamente vamos a decir que a la tercera o cuarta pasada, la lámina, por la presión que está recibiendo, empieza a hacerse dura y quebradiza. Entonces es necesario mandarla a lo que se llama un horno de recocido, donde a una alta temperatura de aproximadamente 1000 grados centígrados, pasando durante un proceso de tiempo que está calculado, la lámina adquiere otra vez sus características de maleabilidad y se puede seguir el proceso de laminación. Si no, se iría rompiendo la lámina y ya no se podría trabajar en ella. Y una vez que tenemos la lámina que necesitamos, ¿qué sucede? La lámina, cuando ya la tenemos en su tamaño adecuado, en su espesor que necesitamos, vamos a cortarla, como les vamos a enseñar ahorita. ¿Ok? Vamos por acá, donde vamos a ver a Óscar, que está preparándose para hacer el corte de lo que se llaman cospeles. Los cospeles son estos pequeños discos que en el momento de la acuñación se van a convertir en monedas. Lo que hace es que tiene ya una lámina cortada en un tamaño adecuado para poderla manejar manualmente y va a irla deslizando por esta cortadora de cospel para que podamos tener los distintos cospeles que la máquina produce. Estos son los cospeles que obtuvimos. En ellos puedes ver cómo en algunas ocasiones hay algún error en el corte. Esto se llama rebatido y son piezas que se van a mandar de regreso a fundición. Además, todo el pedazo de tira que quedó agujerado también se trocea y se regresa a fundición y solamente vamos a trabajar con los cospeles que sean buenos, ¿sí? Estos también, por el golpe que recibieron, también se han endurecido y también necesitan pasar un proceso de recocido en los hornos que tenemos aquí adelante. Si quieren, vamos a los hornos.
Esta es la sección de hornos. Los que ustedes pueden ver allá al fondo son los hornos de recocido de lámina. En estos las láminas entraban, iban desplazándose de atrás para adelante en aproximadamente un periodo de 1 hora que duraban a una temperatura como de 1000 grados centígrados. Y los 4 que ven en este lado son para recocido de cospeles. Los cospeles también, como te decía, por el golpe se hicieron un poco duros. Entonces, estos tienen un mecanismo un poco distinto. Es un mecanismo de torno en el que se alimentan por la parte de atrás también, pero están dando vueltas constantemente y van a caer en estos casos. Para evitar que se quede algún residuo que se haya quedado en el recocido adentro del horno, estos casos están en unas tinas donde caen con agua y un poco de ácido. Entonces, a través de esta grúa que tenemos aquí, el cospel se va a recoger con su cazuela y se va a llevar a las tinas de lavado. Aquí lo metemos a una tina de lavado donde va a estar dando vuelta durante un rato largo, y aquí se le va a añadir un detergente natural que antiguamente era el que se usaba aquí, era la fibra de xixitle, que es el bagazo del maguey, que produce cierta fricción y los va a estar dando vueltas permanentemente hasta que el cospel quede perfectamente pulido. Recordando los mecanismos de banda que tuvieron originalmente todas estas piezas, funcionan nuestras tinas de lavado. Esto permite irlas puliendo, entonces los cospeles van a quedar ya perfectamente listos y limpios para el siguiente proceso. Cuando la Casa de Moneda se pasó de moneda para estas instalaciones en 1848, se adquirió nueva maquinaria, que era toda maquinaria de vapor. Entonces, todas las máquinas que hemos visto aquí, y como puedes ver todavía quedan algunos vestigios en estas lavadoras, hay estos mecanismos de bandas, porque en el techo era donde teníamos toda la fuerza motriz que venía de una gran caldera. Posteriormente, al principios del siglo XX, cuando ya hubo un suministro adecuado, confiable y permanente de energía eléctrica, los trabajadores y el personal de la Casa de Moneda empezaron a poner motores eléctricos para cada una de las máquinas. Y por eso ahora ya, bueno, eso es la manera en la que las máquinas siguieron funcionando hasta 1992. Y una vez que tenemos las monedas ya limpias, pulidas, ¿qué hacíamos con ellas? Vamos a pasar al siguiente proceso, que es el de labiado. Ahorita se los mostramos en esta máquina. ¿Qué es el proceso de labiado? Mira, aquí tenemos un cospel que ya está limpio y seco, como lo obtuvimos después del lavado, y de un proceso intermedio que es el de secado. Pero si tú te das cuenta, siéntelo en el borde, se siente relativamente cortante, sí, porque recibió un golpe tan duro que lo arrancó de la lámina. Entonces, para quitar ese borde y para hacer un borde diferente, que es una protección para el grabado que tiene cada una de las monedas, nos va a enseñar Ricardo cómo pasa por esta máquina que se llama labiadora, que lo somete cada cospel a una gran presión y va a trabajar de manera que alrededor de la moneda va a quedar tanto un borde como, en este caso, una leyenda que se graba en cada una de las monedas. Habría que decir que esta máquina funciona en realidad a una velocidad de locos. Son 500 piezas por minuto las que se echan. Ahorita lo hacemos manual para que se pueda ver. Aquí tú puedes ver cómo ya no tenemos ningún borde incorrecto y la moneda tiene su marco que te va a permitir apilarlas y conservar el grabado. Ahora que ya tenemos el cospel listo, estamos justo
a tiempo para el último paso, que es el proceso de la acuñación. Que es el proceso artístico de todo. Es donde se juntan la parte artística con toda esta parte técnica y industrial que hemos venido viendo. La acuñación es el momento culminante en el que se reúnen los dos procesos. Vamos a verlo. Vamos. Ahora vamos a conocer a la bailarina, que es una máquina que existe desde 1823. Efectivamente, es la joya de la corona de nuestra colección de maquinaria antigua. Está aquí funcionando desde entonces y sigue funcionando para las demostraciones. Ahora la máquina está a cargo, como todas las de aquí, de Óscar Bazán. Él es un compañero que trabajó en la Casa de Moneda en distintos departamentos y tiene toda la experiencia necesaria. Entonces, lo que nos va a mostrar Óscar es cómo se acuña en esta máquina. Nos muestra los cospeles perfectamente limpios, pulidos, brillantes, labiados ya con el marco que les comentaba. Esta columnita de cospeles se pone en este alimentador, que ahora lo hace manualmente. Uno por uno van a ser empujados hacia el centro, donde ustedes pueden ver uno de los troqueles que ya está montado, y en un momento más va a echar a caminar el motor de la bailarina para que puedan atestiguar cómo se acuña lo que llamamos en este caso una medalla, que es prácticamente lo mismo que una moneda, aunque no tiene valor de cambio y por lo tanto no puede utilizar el escudo nacional. Bueno, pues ahora para terminar este recorrido por nuestro Museo Fábrica, como todos nuestros visitantes, te vamos a pedir que tomes de recuerdo una medallita que tuviste exactamente cómo se acuñó. Esta medalla es una réplica de una parte de una medalla muy tradicional que es la columnaria, que tiene en una de sus caras, y en la otra, como puedes ver, tenemos la marca de seca, o el que se diría actualmente como el logotipo de la Casa de Moneda de México. Y estas las hicimos en ocasión del 480 aniversario de la fundación de la Casa de Moneda. 480 años en la economía de nuestro país. Así es. Definitivamente es un lugar que tenemos que visitar. ¿En qué horario está abierto? El museo está abierto de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es completamente gratuita, incluido el recorrido, la visita guiada también, que es a la 1 de la tarde. Vengan, visítenlo, estamos a sus órdenes. A nosotros nos importa mucho, es algo que la Casa de Moneda se ha empeñado mucho en hacer, en que la gente disfrute el lugar. No solamente se trata de que vengan a conocer de numismática o a conocer nuestro patrimonio industrial, sino que vengan a disfrutar el lugar, a conocer esta maravillosa instalación. Pueden venir a visitar nuestra biblioteca, pueden venir nada más a pasear por aquí, porque realmente conocer su arquitectura y disfrutar sus patios es una cosa magnífica. Muchísimas gracias, Ángel. Bienvenidos, aquí los esperamos a todos. Muchas gracias a ustedes. Visitar el Museo Numismático Nacional es un verdadero viaje al pasado que nos permite conocer y disfrutar una parte muy importante de la historia de México a través de los elementos que la construyeron. Por hoy nos despedimos, pero los invito a que le den like a nuestra página en Facebook, a que nos sigan en Twitter y a que si quieren volver a ver este capítulo, entren a nuestro podcast en iTunes o a nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.